Álvaro Canale, a Jiménez Canale, ya le estamos cambiando aquí los apellidos, se va a enojar el dentista, el papá. A ver, Álvaro, no tenemos que ver esto con un politólogo porque esto es algo político, ¿verdad? O sea, obviamente, así como muchas cosas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues efectivamente es un tema político el hablar de la reforma que se hizo ayer a la ley minera. Esto hay que entenderlo en el contexto nacional de que el domingo se le dio un revés al Sí. presidente a la iniciativa de reforma en materia eléctrica que traía el presidente. Era una reforma el domingo que se votó muy ambiciosa, que no logró la mayoría cualificada, es decir, las 3/4 partes del Congreso para modificar la Constitución. Y la gente, o más bien, la narrativa del gobierno federal, del presidente López Obrador, fue que los diputados que votaron en contra eran unos traidores a la patria, argumentando de que esta reforma iba a tener muchos beneficios para la soberanía nacional y sobre todo la narrativa que utilizó el presidente de la República fue que cómo dejamos pasar la oportunidad de nacionalizar el litio, que es pues un elemento que hoy cobra especial relevancia por el desarrollo de la tecnología, de las baterías y de toda la cuestión eléctrica en el mundo, ¿no? De toda la energía del mundo. Entonces, en eso se manejó. Pero la reforma eléctrica que se regresó a presidencia, que se desechó ya el pasado domingo, tenía muchos distintos aspectos, no era únicamente el tema del litio. Era eliminar la Comisión Reguladora de Energía, era eliminar el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es de donde se envía o donde se distribuye, ¿no?, toda la energía eléctrica del país, desde las distintas plantas que tenemos en México, hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoeléctricas en Laguna Verde, los parques eólicos en La Venta, en Guerrero Negro, solares, etcétera, etcétera, etcétera. México tiene distintas maneras de producir energía. Entonces, como se desechó ese proyecto y se votó en contra del proyecto del presidente, pues a manera de berrinche o a manera de pues una acalorada y colérica decisión de Presidencia de la República, enviaron una iniciativa el día de ayer, lunes 18, y ayer mismo se votó a la ley minera. Entonces, lo más importante, lo más relevante, me parece que son dos aspectos de la ley que ayer la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó, que fue, lo número uno, especificar o aclarar que el litio no va a poder tener contratos de exploración, contratos de explotación y por supuesto de como se dice, de extracción de litio en México, ¿no? Eso desde una ley general minera de carácter federal. Creo que es bien importante para decirle a todos los comaleros que precisamente Sonora es un estado estratégico en esta materia, porque en Bacadehuachi es donde se ha encontrado uno de los yacimientos de litio más importantes del mundo y además con una concentración de litio, una concentración química del material muy elevada. Entonces, Oye, podemos Álvaro, pensar que es un litio de buena calidad. perdón que te interrumpa, no vas a preguntarte, pero Sí, entiendo que en ese específico de Vaca de Huachi ya están en sí, proceso de explotación, entonces ahí, sí. independientemente de la nacionalización, como ya se otorgó la concesión, ese no se tocaría, ¿no? Así es, fíjate, yo lo que creo es que viene un conflicto jurídico y político, lógicamente, muy fuerte, porque precisamente en Bacadehuachi ya hay algunas empresas extranjeras, me parece que son canadienses, y no estoy seguro si hay una participación también china,
Entonces, claro, como la ley por la retroactividad, es decir, oye, ellos ya estaban. El gobierno federal va a hacer lo posible a través de la Secretaría de Energía, de eliminar esos contratos. Digo, está mal decir eliminar contratos, pues, pero van a buscar la manera. Yo creo que se viene un problema legal, jurídico y político muy fuerte, pues ahí con esos inversionistas, con esas empresas privadas extranjeras que ya han hecho pues planes de inversión ahí en Sonora, ¿no? Y en algunas otras partes de México. Entonces, viene ahí un problema muy fuerte. Ese es lo que comentaba ayer un diputado, Salomón Chertorivsky, comentaba que tiene algo de inconstitucionalidad la ley minera, precisamente porque no se le puede, desde una ley secundaria, no se puede derogar, ¿no? No se pueden eliminar esos contratos, sino que tendría que hacerse desde la Constitución. Entonces, eso nos llevaría a pensar que posiblemente hablen de todos los contratos de inversión futuros, ¿no? Okay. Creo que una cosa que es bien importante también, ese era uno, como el tema de decir solamente nacionales van a poder tocar el litio. Y además, no solamente nacionales privados, solamente el gobierno va a poder explotar el litio. Como en el caso del petróleo, ¿no? Así es, y en eso explica la ley minera que se va a crear una empresa desde el Ejecutivo, lógicamente administrada por el gobierno, para la extracción, explotación, exploración y aprovechamiento del litio, ¿no? Eso es un punto pues muy relevante, porque vamos a tener una especie de Pemex para el litio, ¿no? Y eso, pues, que como decía al inicio, se espera o hay proyecciones de que el litio sea el mineral que vaya a dejar una derrama económica pues muy grande en el país, ¿no? En este sentido, sería muy interesante que también los gobernantes de Sonora pues pusieran mucho de su parte para que lo que se produce en Sonora, siendo aún así un elemento de carácter federal, pues deje en Sonora ganancias, ¿no? Eso es una lucha que han tenido durante mucho tiempo los estados con explotación de petróleo, ¿no? Ahí en el Golfo de México, es decir, que lo que se produce en sus estados, con gente de sus estados, pues quede en sus estados, ¿no? Entonces, esos serían como los dos aspectos más importantes de la ley minera que se aprobó el día de ayer en Cámara de Diputados, que ya se pasó a la Cámara de Senadores y que muy seguramente por la prisa del gobierno federal en poder colgarse una medalla después de 2 fines de semana catastróficos como fueron el revocatorio de mandato y el de la reforma eléctrica, después de estos 2 tropiezos, de estos 2 errores, descalabros políticos, pues hay una urgencia por legislar en esta materia como se los ha pedido el presidente, ¿no? Entonces, esos serían los 2 aspectos. El tema de que el litio, queda en manos del gobierno mexicano y se creará una empresa para esto. Y lo segundo, la empresa pues que se genera, ¿no? Es 1, el material, el elemento, y 2, la creación de esta nueva empresa que con proyección económica y política pues será un tema bien importante, ¿no? Una cosa que yo sí quisiera resaltar, quisiera que no pasara de largo, es la importancia de que en todas estas materias energéticas, si bien tienen un profundo contenido político por las decisiones que se toman, demanda la naturaleza de estos asuntos, demanda corrección técnica, capacidad y lógicamente muchos estudios, ¿no? No se puede hablar del futuro económico y energético del país con improvisaciones. Es muy importante que se ponga de manifiesto, que se ponga sobre la mesa toda la capacidad técnica, pragmática, para sacar el mejor provecho a estos recursos naturales, Álvaro, no renovables. A mí me llama mucho la atención cuando veíamos las versiones de un bando y de otro bando,
digo bandos porque un bando integrado por algunos partidos y otro por dos partidos. Híjole, oía yo a especialistas y la verdad, oía al especialista apoyando a Morena y al Partido Verde, y oía al especialista quizás, digo, apoyando a PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Y decía, bueno, los dos se veían así como muy técnicos y todo, y yo me quedaba dudando porque pues uno no le entiende a estos temas, no tiene ese conocimiento, y pues por un lado te explican una cosa y por un lado te explican otra, ¿no? Como que como sociedad nos quedamos, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Sí, claro, hay mucha confusión y hay una guerra, pues, de información, ¿no? Lógicamente, pues no es blanco y negro, y la política Sí, claro, se trata claro. de eso, de hacer acuerdos en beneficio del país, ¿no? Sí. Entonces, tiene sus ventajas el tema de que sea el gobierno mexicano. Podemos llegar a pensar pues que el aprovechamiento económico, la derrama económica de la explotación de este importante elemento mineral, pues sea del gobierno, porque eso representará ingresos para el gobierno federal. Ahora bien, también tiene sus desventajas, porque no permitimos la inversión ni privada de mexicanos, ni de extranjeros tampoco. Entonces eso desincentiva los mercados, desincentiva las inversiones en materia energética, ¿no? Y hay que decirlo, en México tenemos importantes capitales en materia de telecomunicaciones, por ejemplo. Sí. Tenemos importantes capitales en materia de infraestructura, grandes constructoras, cementeras, etcétera, siderúrgicas, pero en el tema energético, pues México se ha quedado atrás en cuestión nacional. Son los extranjeros los que han venido a explotar los recursos mexicanos, porque como el monopolio, concretamente del petróleo, lo ha tenido el gobierno mexicano a través del Pemex, de una empresa productiva del Estado, pues no ha habido oportunidad de que nacionales, privados, entren a este mercado de inversionistas en cuestión de energía. Y lógicamente, pues tenemos que, si queremos crecer ese sector, tenemos que atraer inversión extranjera. Es lo que ahorita el gobierno no permite. Entonces, todo tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante hubieran sido un mayor debate, una mayor concientización, un mayor acuerdo en esta materia. Es muy lamentable cómo se dio todo, cambiando las citas a los diputados, citándolos el domingo en una jornada de más de 12 horas ni siquiera de discusión. Es lamentable que en Cámara de Diputados pues se suban los diputados a tribuna y a lo que aspiran pues no es a un debate político, formal, diplomático, respetuoso. A lo que aspiran es a hacerse virales con su intervención, porque no hay una madurez política en estos momentos, ni para negociar, ni para hacer acuerdos, ni para sacar adelante al país. Muy bien, pues como siempre un gusto platicar contigo, Álvaro Jiménez Canale, politólogo. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros y comaleras? Muchísimas gracias. En todas las redes sociales ahí me encuentran como A Jiménez Canale, y encantado de interactuar ahí con todos los comaleros, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Un fuerte abrazo. Igualmente.